Varias naciones sienten que los Estados Unidos han implementado sanciones económicas con demasiada frecuencia y en exceso. De hecho, las administraciones estadounidenses han llegado a considerar las sanciones como un instrumento básico de la política exterior, incluso cuando esas restricciones no son especialmente útiles para resolver problemas bilaterales y multilaterales. Estados Unidos debería reconsiderar su enfoque, ya que tales políticas socavan involuntariamente el estado del dólar estadounidense como una moneda confiable y empujan a otras naciones a buscar alternativas a los riesgos de su propia estabilidad económica. Las administraciones de los Estados Unidos deben imponer sanciones con más moderación, para no establecer condiciones en las que otras naciones estén dispuestas a correr el riesgo, que implica enfrentar y socavar la estabilidad y la seguridad que se supone que se espera con el uso del dólar. Probablemente tomaría varias cosas. Décadas de agitación económica en esas naciones y traen mucha incertidumbre al comercio y las instituciones globales. El dólar estadounidense aún suscribe la gran mayoría de las transacciones en todo el mundo. No existe una moneda o cesta de monedas igualmente viable para hacerse cargo del comercio global. El euro se enfrenta a la debilidad a través del Brexit y las economías poco competitivas dentro de la Unión Europea. Ni el rublo ruso ni el yuan chino han alcanzado la estatura económica y política necesaria para ser aceptados como moneda global y es poco probable que suban sin un cambio interno para aumentar la confianza de los inversores. El presidente del Instituto Americano de Economía y Negocios en Moscú estuvo de acuerdo en que las sanciones estadounidenses se había convertido en el principal catalizador que desencadenó la política de Rusia de reducir su dependencia del dólar estadounidense. El dólar como arma de sanciones es muy fuerte. Es por eso que cuando los Estados Unidos imponen o simplemente amenazan con imponer sanciones secundarias, estas sanciones significan que aquellas compañías a las que solicitaron no pueden usar los dólares estadounidenses. Esto es lo que está sucediendo con Irán en este momento. Las sanciones son la razón subyacente para tener la desdolarización. Esta es una de las razones por las que Rusia quiere desdolarizar su economía. Según el experto, la dependencia mundial del dólar estadounidense le brinda a Washington la oportunidad de manipular a estos países. Este es un tema candente porque lo que está sucediendo es que Estados Unidos tiene la capacidad de manipular e imponer sanciones mediante el uso de dólares. Representan aproximadamente el 60% de las monedas de reserva en el mundo y aproximadamente la mitad de 20 billones de dólares en transacciones cada año. Los dólares son la moneda requerida para la mayoría de los productos básicos. Sin embargo, las naciones encuentran formas de reducir su dependencia, desde la diversificación de sus socios económicos hasta el uso de las criptomonedas. El gobierno ruso está haciendo un buen trabajo al financiar algunos de sus proyectos petroleros en el Ártico, con bancos chinos. A los chinos también les preocupan los dólares, pero tienen alrededor de 2.5 billones de dólares en su moneda de reserva. Algunos países lo están intentando. Para usar las criptomonedas, Europa, por ejemplo, está tratando de crear un sistema para eludir las sanciones de Irán al tener petróleo denominado en euros. Todos ellos tratan de desdolarizar. Es posible que Estados Unidos lo haya exagerado usando el dólar como arma. Sin embargo, señaló que hay que mirar los riesgos invocados al tratar de desdolarizar, lo que aparentemente significa que la desdolarización es un proceso bidireccional, que tendrá un impacto en ambos lados. Estados Unidos se dispara a sí mismo, une a las naciones sancionadas. Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán, observó de manera similar que la desdolarización de las economías conllevaría muchas dificultades, pero aún así era absolutamente factible y necesaria. La desdolarización es absolutamente posible, es factible, pero al principio tendrá dificultades, pero creo que es necesario para la seguridad de los países que son objetivos de Estados Unidos. El hecho de que Irán, Rusia, China y otros países han sido atacados simultáneamente por diferentes razones hacen que la desdolarización sea más atractiva, y hay un fuerte incentivo para avanzar en esta dirección. Según Marandi, Washington pretende evitar su propio declive económico y no quiere ver el auge del mundo multipolar, y la última arma que Estados Unidos tiene a su disposición es el dólar y otras instituciones financieras. Sin embargo, la política de sanciones de Estados Unidos amenaza con volverse contra el propio Washington, advirtió el experto. En primer lugar, Marandi señaló que la desdolarización debería convertirse en un gran incentivo adicional para la convergencia entre Irán y Rusia, ambos atacados por sanciones, y designados en virtud de la ley de contrarrestación de los adversarios de los Estados Unidos. En segundo lugar, los efectos de la desdolarización impulsarán las economías sancionadas a largo plazo, dijo. En tercer lugar, puede tener un efecto negativo en la economía de Estados Unidos, siempre que la tendencia a reducir la dependencia del dólar gane impulso, advirtió el experto. Esto debilita a Estados Unidos porque la disminución de la demanda por el dólar tendrá un impacto importante en la economía del mismo país, por lo que esta política fortalece a los países que están siendo atacados por Estados Unidos y debilita irónicamente al país norteamericano, dijo Marandi. En contraste, James Galbraith, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson y del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin, dudó que la desdolarización fuera una buena respuesta a las sanciones de los Estados Unidos. Según el profesor, el objetivo de las sanciones de Washington no son las transacciones nominadas en dólares, sino las entidades en las que Estados Unidos tiene un apalancamiento en términos de su dependencia de los suministros o mercados estadounidenses.
Mi opinión es que la desdolarización, como respuesta a las sanciones, es algo problemática, ya que las sanciones, tal como las entiendo, se dirigen no a transacciones en dólares sino más bien, por ejemplo, a la financiación de empresas de origen ruso por parte de entidades que hacen negocios en Estados Unidos, un fenómeno que se ve afectado por las sanciones independientemente de la moneda que se use, dijo. La respuesta más adecuada a las sanciones de Estados Unidos es, por lo tanto, eliminar una dependencia del mercado estadounidense y encontrar socios comerciales que no confíen en ella y, por lo tanto, no teman las posibles sanciones, enfatizó. Se trata de encontrar canales para el comercio y las finanzas que no impliquen tratar con entidades que están sujetas a sanciones, y de sustituir las fuentes internas por los suministros industriales necesarios y, en particular, establecer relaciones comerciales y financieras con países y empresas. O bien no dependen del mercado estadounidense o están dispuestos a pagar el precio de renunciar al acceso al mercado estadounidense, opinó el profesor. También expresó su opinión de que las sanciones de Estados Unidos eran un problema difícil para las empresas rusas, pero no un problema, dadas las capacidades de los elementos más avanzados de la industria rusa en este momento. El profesor también dudó que el término desdolarización fuera la mejor palabra para describir las tareas que Rusia estaba enfrentando frente a las sanciones.